Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. ¿De quién estaba tomada la primera lectura? ¿De quién? ¿Y eso qué es? ¿Qué es Job? Un siervo de Dios. La segunda lectura, ¿de quién estaba tomada? De San Pablo a los Corintios. ¿Y quiénes eran esos? Los corintios, ¿quiénes eran? Y el Evangelio estaba tomado ¿de quién? ¿De Mateo o de Marcos? Levante la mano el que dice que de Marcos. Bajen la mano. Y ahora sí, los que dicen que estaba tomado de San Mateo, levanten la mano. Y los otros, ¿qué dicen? ¿De quién estaba tomado el Evangelio? Y los que no levantaron la mano ni para Mateo ni para Marcos. ¿Ah? Bueno, vamos entonces. Jesús había salido ¿de dónde? ¿De dónde había salido Jesús hoy en el Evangelio? Jesús salió de un lugar. ¿Qué lugar era? ¿Qué es la sinagoga? ¿Qué es la sinagoga? No es el templo, precisamente.
La sinagoga es un lugar, es una casa pequeña. Es como para nosotros una capilla, pero únicamente se usa para leer, proclamar, escuchar y compartir la palabra de Dios. La sinagoga era un lugar donde todo el día se leían textos enteros, se podía leer media Biblia y la gente no se cansaba. Jesús salió entonces de la sinagoga y se fue ¿para dónde? ¿Y con quiénes? Se fue con 4 personas: Santiago, Juan, Simón y Andrés. ¿Se fueron para dónde? Para la casa de Simón, para la casa de Simón. Y cuando llegan a la casa de Simón, ¿quién salió a recibirlos? No, la suegra no salió a recibirlos. Bueno, ¿quién estaba en la casa? ¿Estaba la suegra o no estaba? ¿Ustedes qué dicen? ¿Pero qué pasaba con la suegra? Que estaba enferma. ¿Qué tenía? Fiebre. Y estaba en la cama. Y entonces ellos le dijeron a Jesús que fuera a verla. ¿Y Jesús qué hizo? La tomó de la mano, la levantó y ella se puso muy bien y se puso también a servirles a ellos. Muy bien. Por la tarde, ¿qué pasó por la tarde? Llevaron a los enfermos y endemoniados a la casa de Simón allí, y Jesús se puso a sanarlos y a expulsar los demonios de la gente que estaba ahí. Anocheció, amaneció, ¿y qué pasó? No, todavía no. Jesús se levantó de madrugada. ¿Madrugadas a qué horas? A las 8 de la mañana. A las 7 de la madrugada. A las 6 ya sí es madrugada. A las 5. Entonces más o menos ¿a qué hora se levantaría Jesús? Porque dice que ya todo estaba oscuro todavía, muy temprano. Serían las 4 o 5 de la mañana y Jesús se levantó y se fue ¿a dónde? A un lugar solitario a orar. ¿Y llegó quién a buscarlo? La Virgen María. Todavía no. Jesús se levantó a orar y los discípulos se despertaron y al ver que no estaba salieron detrás de él, lo encontraron y le dijeron: Jesús, todo el mundo te busca, pero que buscan tan temprano. Vamos a otros pueblos porque allí también tengo que predicar el evangelio, pues para esto he salido. Y recorrió toda Galilea. ¿Qué es Galilea? Una ciudad o un pueblo. Sanando los enfermos y expulsando los demonios. Muy bien. Ahora devolvámonos para el libro de Job. ¿Cómo empezaba el libro de Job hoy en la lectura? ¿La tienen ahí? Esa sí no la tienen. ¿Cómo empezaba la lectura?
empezaba así: el hombre está en la tierra para un servicio. Así empezaba. El hombre está en la tierra ¿para un qué? El hombre está en la tierra ¿para qué? Para un servicio. ¿Usted ya descubrió cuál es su servicio? ¿O a estas alturas de la vida no ha descubierto para qué existe usted? ¿Para qué existimos? Es la pregunta de Job. Pasan los años, pasan los días, pasa el tiempo, nos envejecemos, morimos, todos los días nace gente, todos los días muere gente. Y pasa la vida y pasan los años y el hombre está en la tierra para un servicio. Había una isla llamada Molokai. ¿La han escuchado alguna vez? No. La historia de la isla Molokai. Bueno, levante la mano a los jóvenes que tienen internet. O las personas que tengan internet. Muy bien. Solamente uno con internet. Vea que no conocen el Facebook tan raro. Aquí nadie conoce el internet. Aquí nadie se comunica. Aquí nadie chatea. Eso es en otras partes entonces. Eso es en la Tana nada más. Levante la mano quienes tienen internet en su casa o quienes tienen acceso a internet. Bien levantada la mano. Eso. Bájenla. Una tarea. La próxima vez que yo venga a misa acá, voy a preguntar si hicieron o no la tarea. Una tarea en internet. Van a buscar una película que se llama San Damián. San Damián en la isla de Molokai. San Damián. ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo se llama? La encuentran también como San Damián de Beuster. Pero ustedes ponen San Damián película y la encuentran. Me quedan por lo menos 5 rostros que levantaron la mano. A esos 5 les voy a preguntar la próxima misa que vengan si vieron o no la película. Había una isla llamada Molokai donde solamente vivía gente con lepra. ¿Ustedes saben qué es la lepra? ¿Qué es la lepra? Es una enfermedad en la piel que al parecer la persona se va llenando como de llagas por todo el cuerpo hasta que muere al final. Y es una enfermedad contagiosa, muy contagiosa. Entonces, en la isla de Molokai, toda la gente que habitaba allí era gente infectada, gente que ya estaba contagiada, tenían esta enfermedad, tenían lepra. Entonces, el obispo preguntó a los sacerdotes: padres, ¿quién de ustedes quiere ir a evangelizar a la isla de Molokai? Todos los padres dijeron: no, porque es peligroso, es realmente peligroso porque nos podemos contagiar y no podemos anunciar el evangelio estando contagiados. Entonces, uno de los sacerdotes dijo: monseñor, yo voy a la isla de Molokai. Era el padre Damián, un padre muy joven, y entonces fue allí a la isla de Molokai. Los leprosos lo trataron muy mal porque era el único que iba allá y ellos pensaban que iba con malas intenciones. Poco a poco él se fue ganando el aprecio de la gente enferma y de la gente en lepra. Todos los días se contagiaba más y más la gente. El padre Damián no se contagió. Pudieron incluso levantar un templo, yo creo que como este, levantar un templo, allí celebraban misa con los leprosos, con los enfermos. Todos los días moría gente por montones en la isla. Él evangelizó ese pueblo, hizo que muchas personas se bautizaran, que abrazaran la fe católica.
Y así pasaron los años, pasaron demasiados años. Mucho tiempo después, cuando ya estaba más viejo, el padre Damián también que se contagió de la lepra. El padre Damián se contagió de la lepra y entonces él siguió su actividad normal hasta donde más pudo, hasta el punto de que a lo último ya no podía celebrar misa, ya no podía hacer nada, porque su cuerpo estaba completamente llagado por la lepra. Los sacerdotes que iban a visitarlo no entraban a la isla, sino que desde el barco le decían así con la mano, y él simplemente estaba muriendo allí en la cama, en su lecho de enfermo. Cuando muere el padre Damián, inmediatamente de su muerte, desaparece de su cuerpo la lepra. Desaparece. Él muere. Y en el instante en que muere y sonríe, desaparece de su cuerpo la lepra y queda un cuerpo perfectamente limpio, impecable, puro. Es la historia del padre Damián. La encuentran en internet como San Damián de Beuster o San Damián en la isla Molokai, con K. Así la encuentran. ¿Qué significa el hecho de que el padre se haya contagiado y de que al morir le desaparezca la lepra? ¿Qué significa eso? Por un lado, sí, un milagro de Dios, pero por otro lado, esa fue la consecuencia de su servicio. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué más significado encontramos ahí? Que fue sanado por el Señor. Pero ¿para qué uno ser sanado después de muerto? Era una prueba que Dios le había puesto. Realmente él tenía la lepra, pero en el fondo no la tenía. Era una prueba, era una apariencia muy real, muy sensible. Pero el amor supera todas las pruebas, porque él no tuvo asco, no tuvo miedo, no tuvo fastidio de ir a entregarse allá en esa isla. Todo el resto de su vida él la pasó allá. Tan raro que solamente se contagió al final, ya cuando estaba muy anciano, muy viejo. Hoy la pregunta es para nosotros. ¿De qué lepra estamos contagiados nosotros? ¿De qué lepra estamos contagiados? No, del pecado no. En este caso es diferente la lepra. Es decir, ¿de qué estamos untados? ¿Nos hemos untado del hermano? ¿Nos hemos untado del otro? ¿O hemos tenido miedo a salir a predicarle a los demás? ¿De qué lepra estamos contagiados? Es decir, si el padre Damián se contagió de lepra con esta gente, era porque estaba con ellos y no se había quedado en su habitación, en sus cuatro paredes, esperando que Dios venga por mí. Él se va para una isla llena de gente miserable, llena de enfermos, llena de gente que olía horrible, se contagió de su lepra, vivió con ellos, murió con ellos. Y nosotros, ¿de qué lepra nos estamos untando? ¿De qué enfermedad nos estamos untando? ¿O estamos muy cómodos en nuestras cuatro paredes viendo televisión?
¿Nos estamos untando del hermano? ¿O nos estamos untando de nuestro televisor en la casa? Tenemos que preguntarnos eso. ¿Por qué? Porque ser católico por estos ambientes es algo fácil. Es muy cómodo ser católico y vivir bajo la sombra de la Iglesia Católica. Nadie nos está esperando allá para matarnos cuando salgamos de misa. En otros países, a esta misma hora, por ejemplo en Palestina, muchos católicos reunidos celebrando la misa ya saben que tienen que salir y los esperan los musulmanes para matarlos por el hecho de celebrar, de reunirse a celebrar su fe. Y a nosotros, ¿qué nos está costando ser católicos? No creamos que por venir a misa cada 8 días somos muy católicos. ¿Usted de qué religión es? Ay, yo soy católica y no conozco la Biblia y no me monto del hermano y mi nevera llena y mi closet, mis cajones llenos de chaquetas y de zapatos y soy muy católico y voy a misa cada 8 días. Eso no es ser católicos. Ser católicos es ser más. Tal vez nosotros estamos muy acomodados y estamos muy quietos. Demasiado quietos estamos nosotros. Y el Papa Francisco nos está invitando a salir. Hay que salir de estas 4 paredes. Hay que salir de este aburrimiento. Hay que salir de este estancamiento. Grupos juveniles muertos. Los jóvenes los tenemos pegados de los aparatos. Ese es el futuro de la iglesia. Un joven pegado de un WhatsApp, de un Facebook. Ese es el futuro de nuestra iglesia católica. El futuro de la iglesia no es comprar vitrales, ni poner un piso, ni pintar. Ese no es el futuro de la Iglesia Católica. El futuro de la Iglesia Católica es salir a contagiarnos de los otros, de la lepra de los otros, de la porquería de los otros, de la miseria de los otros y del vicio de los otros, y estar con ellos e ir a mostrarles la misericordia del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hoy lo dijo la palabra del Señor. Yo no me estoy inventando nada de lo que estoy diciendo. La segunda lectura de San Pablo a los que a los corintios les decía: yo me hice un esclavo para ustedes, yo fui un esclavo para ustedes, y yo me hice pobre con los pobres, y me hice débil con los débiles, y me hice enfermo con los enfermos. Lo estaba diciendo San Pablo. Y nosotros estamos enfermos por ir a visitar a los enfermos. Ya nos contagiamos de su SIDA, ya tenemos cáncer como ellos. No. Y el Señor también se lo dijo a los apóstoles: bueno, me están buscando, entonces vámonos también a los otros pueblos a predicar el Evangelio, porque para eso he salido. ¿Y cómo empezaba hoy la lectura de Job? Acuérdense, el hombre está en la tierra para un servicio. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es nuestro servicio? No podemos seguir dormidos, no podemos seguir aletargados. El mundo está explotando y nosotros todavía viendo novelas y televisión. No puede ser. Esto no puede ser justo. Porque la misión no es solamente del sacerdote. El Padre no va a salvar el mundo. El Padre no va a salvar a Honduras. Este mundo no se salva solo. Se salva por nosotros y con nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros para salvar este planeta, este mundo? Yendo a misa cada 8 días, yo no voy a salvar esta realidad.
No pensemos que viniendo a misa cada 8 días, un domingo, ya esto se arregló. No, esto está muy bien. La iglesia se llenó el domingo. Eso no es garantía de nada. Así es de que los animo mucho a que nos despertemos. Esto hay que moverlo. No sé si hay grupo juvenil. ¿Qué días se reúnen? ¿A qué horas? Levanten la mano a los jóvenes que han venido al grupo juvenil. 1, 2, 3, 4. Bajen la mano. Levanten la mano a los jóvenes que hay en esta comunidad a esta hora. Levanten la mano a los jóvenes. A ver, yo los veo. Entre 14 y 25 años. Bien levantada la mano, yo la quiero ver. O sea que acá solo vienen ancianos. Bueno, jóvenes, invitados entonces el sábado a las ¿qué? A las 5 de la tarde. No piensen que ir a misa cada 8 días, ya. No. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es más. La misión es más. El servicio para el que estamos en la tierra es más. Así es de que ánimo y a vivir el Evangelio. Empezando en la Eucaristía y saliendo a todas partes a predicar el Evangelio del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a decir: creo